En este video los invito a conocer la segunda y tercera causal de divorcio contencioso en Colombia. Es importante resaltar que existen dos formas de divorciarse en nuestro país. El divorcio de común acuerdo ante notario, que se tramita supremamente rápido, términos que van de 2 horas a 15 días hábiles cuando hay hijos menores de edad. Una escritura de divorcio en la que las partes, sin necesidad de litigio y de enfrentamiento y sin necesidad de aducir ninguna de las causales que estamos estudiando como causales de divorcio contencioso, acceden a su divorcio de forma pronta y eficaz. Las otras son las causales que se alegan. El ciclo que estamos estudiando es precisamente esas causales que se alegan en los procesos judiciales que demandan trámite de pruebas, contestación de demanda, enfrentamiento entre las partes, abogados. Estos procesos se demoran varios años, es incierto si hay o no hay el divorcio, y en última las consecuencias se remiten a que cuando hay un cónyuge culpable se pueden exigir los alimentos, pero esto no es siempre del todo cierto, porque los alimentos tienen la característica que para que puedan ser exigidos, pues primero que todo la parte de quien se demandan tiene que estar en capacidad de darlos, y segundo, quien los exige debe estar en incapacidad de bregar por su propio sustento. Entonces, cuando se miran ese tipo de consecuencias frente a la ley, pues se empieza a perder interés el tramitar un divorcio contencioso. Si se trata de una sucesión, se pretendiera de alguna manera heredar los bienes del cónyuge, pues tampoco prospera, porque cuando se hace el divorcio, bien sea de común acuerdo o bien sea ante juicio, ante proceso contencioso, pues se tramita la liquidación de la sociedad conyugal y después no es posible estar exigiendo absolutamente nada más. Entonces, estas reflexiones para invitar a nuestros suscriptores a que mediten hasta dónde vale la pena embarcarse en un proceso judicial fatigoso, costoso y demorado, cuando la solución la tenemos al alcance de la mano con un divorcio ante notario. No congestionamos la justicia, que suficientemente está congestionada en Colombia, no gastamos cuantías excesivas en honorarios de abogados, porque pues los honorarios lo sabemos inmediatamente. El trámite que va a tener un abogado en un divorcio de común acuerdo es muy reducido frente a lo que tendría que hacer en un proceso contencioso en el que tiene que atender el proceso durante varios años y atender la práctica de las pruebas y contestar la demanda y presentar recursos y apelaciones y cosas de estas, que en últimas ese mayor trabajo va a pesar en su bolsillo, en el bolsillo de quien lo contrata, pues. Entonces yo los invito a hacer esa reflexión. Segunda causal de divorcio. La segunda causal de divorcio se encuentra en el numeral 2 del artículo 154 del Código Civil colombiano y alude al grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. Dichos deberes suponen cohabitación, socorro, ayuda y fidelidad. La convivencia, el débito conyugal y la obligación alimentaria caben dentro de dichos deberes. De la misma manera, en sentencia del 31 de enero de 1985, la Corte Suprema de Justicia se pronunció exponiendo que cuando un cónyuge abandona a otro, se rompen cuando menos los deberes de cohabitación, socorro y ayuda, incumplimiento que, si es grave e injustificado, da pie al cónyuge inocente para demandar la separación de cuerpos, invocando como causal la segunda del artículo 154 del Código Civil, que bajo el epígrafe especial de incumplimiento de los deberes de marido o de padre y de esposa o de madre, involucra o comprende todos los comportamientos omisivos de los casados en relación con esos deberes de cohabitación, socorro y ayuda. Los deberes de los cónyuges se enmarcan primero frente a su pareja y en segundo lugar ante sus hijos. Tal incumplimiento a sus deberes debe ser grave e injustificado. No es necesario que se incumplan todos los deberes.
basta con el incumplimiento de un deber para que se presente la causal. Por otro lado, al cónyuge que alegue el incumplimiento del deber le corresponde la carga de la prueba, es decir, quien esté inconforme debe probar la falta en la que su cónyuge incurrió. De esta manera, el cónyuge demandado deberá justificar el porqué de sus actos. Causal tercera de divorcio. La tercera causal se encuentra en el numeral 3, artículo 154 del Código Civil colombiano. Se refiere a los ultrajes, el trato cruel y los maltratos de obra. Dentro de esta causal cabe la llamada infidelidad moral. Esta infidelidad se presenta cuando la pareja lleva a cabo comportamientos de traición que no implican relaciones sexuales. Se presenta cuando se somete al cónyuge a una situación de ultraje, como lo serían los besos y caricias con personas diferentes a su propio cónyuge. En la Ley Primera de 1976 se tenía como condicionamiento para esta causal la puesta en peligro de la vida, la salud física o mental y la integridad personal del cónyuge inocente. Después, con la Ley 25 de 1992, se quita tal condicionamiento. La Ley 25 ya no exige que exista una puesta en peligro de la salud ni la integridad física del cónyuge. Dentro de esta causal se encuentra el término genérico de desprecios en cuanto al incumplimiento de los deberes y las obligaciones que la ley ha establecido dentro del matrimonio. Para determinar dicha causal se debe tener en cuenta la posición social, la educación, costumbres y el carácter de los cónyuges. Esto es en virtud a conocer si realmente se está incurriendo en ultraje. Tales injurias deben ser graves, deben ser trascendentales e intensas. La tercera causal es muy extensa y es por eso que debe ser analizado cada caso en particular. Un ejemplo de este tipo de causal es cuando uno de los cónyuges cambia las chapas de la puerta con el fin de que el otro cónyuge no pueda entrar a ella. Otro ejemplo claro es cuando uno de los cónyuges deja de dirigirle la palabra a su pareja. Esto se caracteriza como maltrato. Dentro de nuestra legislación no se acepta la compensación de culpas e injurias. Es por eso que no se admiten los ultrajes recíprocos, puesto que quien pide el divorcio no puede haber dado lugar a los hechos que lo motivan. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Seguiremos enviándoles información en la certeza que en la medida en que las gentes conocen y tienen acceso a la información legal y a todos los tópicos inherentes al divorcio, a la liquidación de la sociedad conyugal, a los alimentos, al régimen frente a los hijos, todo este tipo de cosas que en este momento son de su interés, en la medida en que se conocen, viniendo de una fuente imparcial, que no tiene nada que ver con ninguna de las dos partes que en este momento pueden estar en conflicto, en esa medida van a tomar sus mejores decisiones. No olviden, en los trámites de divorcio, divorciofacilporinternet.com, somos los abogados especialistas en divorcio.